Buenas tardes con todas y todos. Vamos a iniciar la mesa número 8, Vivienda y Cotidianidad en los Andes Sureños. El día de hoy tenemos la presencia virtual de distinguidos ponentes que van a disertar sobre interesantes temas que están a la disposición de ustedes acá mediante nuestras redes. Estamos transmitiendo en simultáneo vía CEPIL y vía ISO. En esta mesa número 8 nos acompaña como primera expositora Aide Chugar Subieta, que nos viene desde Bolivia, con el título Recuperación de las recetas gastronómicas nativas y criollas del municipio de Baures, provincia de Tenes, Beni, Bolivia. Ella, nuestra expositora, cuenta con estudios de maestría en educación superior de la Escuela Militar de Ingeniería Mariscal Antonio José de Sucre, diplomados en docencia universitaria y gestión de la educación superior, investigación tecnológica educativa y gestión educativa, con una licenciatura en comunicación social, técnico superior en artes plásticas y gastronomía. Cuenta con experiencia laboral relacionada a la como docente de la carrera de gastronomía, nutrición, expositor en varios eventos y seminarios. También cuenta con reconocimientos por el Estado Plurinacional de Bolivia, del Ministerio Cultural y Turismo, Asamblea Legislativa Departamental de Bolivia, Gobierno Autónomo Municipal de Baures, del Gobierno Departamental de Cochabamba, entre otros. Cuenta con la publicación de Arte de Cochabamba para Bolivia. Bienvenida, estimada Aide. Agradecemos su paciencia, el estar presente en esta mesa el día de hoy, que cerramos las actividades del Congreso y la audiencia la está esperando. Adelante. Buenas tardes, un gusto estar acá. Voy a empezar compartiendo la pantalla para que podamos comenzar con la ponencia. La recuperación de recetas gastronómicas nativas y criollas del municipio de Baures, provincia de Tenes, Beni, Bolivia. Bolivia cuenta con 3 regiones. Tenemos el altiplano, el valle y los llanos. En el altiplano podemos divisar a los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. En los valles, a Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Y en los llanos, de donde vamos a hablar, a Pando, Beni y Santa Cruz. Vamos a hablar específicamente del Beni, que tiene, claro, todas estas 3 regiones tienen similitud en su gastronomía, tienen similitud en cuanto a lo agrícola y la biodiversidad. Tenemos acá el Beni, que su fundación es el 18 de noviembre. Esta fundación la hizo el presidente general José Bahidián en 1942 en el territorio de Moxos. Así se denomina porque la mayoría de los indígenas de este lugar se los denominaba Moxos. Ya más adelante se fue conociendo que habían varios indígenas que hablaban diferentes idiomas y demás, y vamos a ver más adelante de lo que estamos diciendo. En este caso tenemos la provincia Itenes. Itenes está constituida por Magdalena, Baures y Guacaraje. Baures es de lo que vamos a hablar. En Baures, los jesuitas aproximadamente lo encontraron en 1690. Y ya en 1708 fue nombrada como Purísima de la Inmaculada Concepción de Baures por el padre Lorenzo Legarda, comisionado por su superior, Lorenzo Orellana. Como podemos ver, la diversidad de agricultura que existe en Bolivia, acá ya hay una mezcla, ¿no?, entre lo nativo y lo que fue la incidencia de los españoles, y en la parte de los llanos, la incidencia portuguesa que vino por Brasil. Y aquí podemos observar, estas son unas fotografías de principio de año, que aún se va utilizando la leña, a pesar de que la gente que ya ha migrado para España, para Europa, ha migrado para Estados Unidos, pero llegan a la población y siguen cocinando a leña. Las diferencias que hay
de antes, desde que hoy en día arman, ¿no? Con ladrillo, antiguamente era pura piedra, utilizan el metal, antiguamente era puro barro, el metal que fue traído por los españoles. Y en este caso, principalmente por las comunidades jesuitas, los hermanos jesuitas, que fueron los primeros habitantes del sector. Más adelante, por supuesto, llegarían los portugueses, como les mencioné anteriormente. La alimentación del oriente boliviano se fue transformando como el mestizaje, tratando de sobrevivir en su esencia. Aquí tenemos otra de las cocinas, que también está leña. Lo que se ha realizado es un recorrido a diferentes hogares y ver cómo aún, a pesar de tener cocinas modernas, se va utilizando aún lo que tradicionalmente se realizaba, claro, con el cambio de todo lo que sería la batería, ¿no? Las ollas, los peroles. Estos trajo grandes cambios en el siglo XVII, porque ahí llegan los tejidos, las conservas, por los españoles el arroz, la caña de azúcar. La alimentación a través del tiempo. En la colonización, la población consumía guarapo de caña de azúcar, chicha fermentada de maíz. Como dijimos, la caña de azúcar fue traída por los españoles, pero ellos, como hacía tanto calor, empiezan a fermentarla y empiezan a tomar esto, porque anteriormente solamente se consumía la chicha fermentada, el maíz que se producía en el lugar. Había dos tipos de consumo, uno que no se fermentaba, que se podía tomarse, que se ponía en los jarrones, y luego también tenemos la yuca, el camote y el alcarroza. La yuca, ¿qué se hace? Hasta actualmente se utiliza esto. La yuca se va tostando y de esto sale el chivé, que lo vamos a explicar más adelante qué es esto. Ahora tenemos, por ejemplo, acá es otra fotografía, esta es de hace 15 años, donde se ha recolectado todo lo que es el plátano. El plátano tiene diversidad de plátanos, hay de tipos. Entonces, ¿qué hacían con las hojas de estos plátanos? Se envolvían los alimentos para llevarse. Y esto que se envolvía para llevarse tradicionalmente se llamaba tapeque. No sé, me voy a llevar mi tapeque, mi comida para la merienda, para cuando tengo que viajar o cuando tengo que entrar a la selva. Ahora tenemos acá, por ejemplo, los hornos de barro, que aún se utilizan. Estos hornos, por ejemplo, estos son igual de principio de año. Estos hornos están construidos a base de barro y se da la costumbre, ¿no? A través de los españoles, los cafés. Los cafés en el oriente boliviano son muy marcados. El tomar un café a cualquier hora del día con sus horneados realizados. Por eso vamos a ir viendo más adelante las recetas que existen, que hemos recuperado 19 recetas del oriente boliviano. La tradición gastronómica. Las recetas trataron de pasar por generación en generación, de boca en boca. Antiguamente las mujeres eran las que se ocupaban de todo lo que era la cocina y la agricultura, y sin embargo el hombre de la caza y recolección de frutos. Esto tiene mucho que ver en el occidente. Por ejemplo, usualmente el hombre se ocupaba de la agricultura. Sin embargo, a diferencia del oriente boliviano, es la mujer. Y el hombre, porque como usualmente están los frutos en los árboles, se ocupa de recoger estos. Los utensilios y usos en la cocina. Por ejemplo, acá tenemos un tacú. Este tacú es directamente de un tronco. Esta es igual una foto de principio de año. Que está tallado en la parte de abajo y sirve para moler, ¿no? Para moler ya sea el chivé, para moler el masaco, recetas que vamos a ir viendo más adelante. Luego tenemos esta hoja que se llama jasaye, que se hace platos, se hace rejillas de esto para guardar el arroz, para guardar para hacer ciertos jugos, para guardar muchas cosas que nosotros queramos. Se hace bolsos también, que son parte de los utensilios de la cocina, porque cuando queremos lavar el arroz es ideal para lavar el arroz. Después tenemos del tacú su mortero, ¿no? Lo que va a llevar a moler. Por acá tenemos, por ejemplo, un asador.
Este asador igual es actual, de principio de año, una fotografía. El asador, y tenemos las maderitas para hacer el pacumutu. Aquí están las maderitas, ya están sin las carnecitas porque ya se las comieron. Es un palillo de madera y aquí están las brasas que aún se utilizan. Es importante recalcar, ¿no?, que, por ejemplo, ahora se come con la carne de res, porque antiguamente se utilizaba toda la biodiversidad que había en el sector. Vamos a comenzar con la historia gastronómica del municipio de Baures. Baures usualmente tenía hasta aproximadamente hace unos 10 años, uno solo podía llegar por avioneta. Esto, lógico, ha cambiado, si los caminos son muy difíciles para llegar al sector, por lo cual ellos consumían solo los productos de la región. Y hasta ahora lo que se va haciendo es el trueque. Aún existe, tiene bastante relevancia el trueque en el sector. Su base de alimentación se destaca como la yuca, como dijimos, que cuando se muele se hace el chivé, el maíz, el plátano que vimos más adelante. Baures es destacada sobre todo sobre el chocolate. El chocolate que se produce en Baures tiene menos aceite por el tipo de tierra, a pesar de que tenemos muy cerca lo que es otras provincias donde también se cosecha el chocolate. A diferencia de Baures, sale mucho más agradable, tiene mucho más sazón el chocolate baureño. Tenemos, por ejemplo, después la colonización, la alimentación, cómo fue cambiando, como les mencioné anteriormente, cómo se empezó a comer res, chancho, después las gallinas. El pescado, sí, el pescado es muy tradicional del lugar. El pescado, por ejemplo, se secaba los huesos, todo, y se guardaba para consumo. Después tenemos la cáscara del plátano, donde igual la cáscara se seca, se muele y sirve como alimento nutritivo de los bebés, que actualmente se hace esto. Después tenemos, por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, un plato de pescado. Son igual fotografías actuales. Después tenemos diferentes, los aceites. Los aceites que son muy tradicionales de allá, que se hacen incluso jarabes, que sirven para el cabello. Luego, el polvo de pescado, como les mencioné. Acá tenemos otra carreta que ha recogido hojas. Estas hojas son para los tejidos que vimos más atrás, para una vez que en verde se va tejiendo, para luego estos se sequen y queden, ¿no?, vasijas que queden coladeras y demás. Luego tenemos la recuperación de las 19 recetas. Vale mencionar que gracias al Instituto de Lengua y Cultura Baure, a través de la licenciada Ceci Suárez Sosa, se ha podido hacer esta recuperación de recetas. La traducción ha sido por la sabia hablante de Baure, Candelaria Sosa Inamanereico, y la recolección de recetas y el proceso, la persona que me ha enseñado a hacer el proceso correcto de las recetas ha sido la señora Candelaria Carrillo, ya que, por ejemplo, nosotros, les voy a dar más adelante un ejemplo. Acá tenemos la traducción. En esta parte está en español, acá en español, acá tenemos en francés, en inglés, y aquí está en el idioma Baures los ingredientes. Chivé, que es el chef, el charque, que es el charoqui, el aceite, que es el soet, y los huevos, que es el na. ¿No? Entonces, por ejemplo, este plato, aquí lo que hemos hecho es recuperar la receta, que es la pasoca, que es la yuca molida, que es tostada. Luego esta se va a secar completamente, se va a mezclar con el charque veniano, que es de res usualmente, y se va a llevar al mortero. Y el charque se va a desmenuzar con unos huevos, acompañados con huevos. Vamos a volver a la receta. Se ha sacado, por ejemplo, todo el proceso adecuado de cómo se debe, en cuanto a los ingredientes, los métodos que se utilizan en este proceso.
Como les mencioné anteriormente, la señora paso a paso me fue indicando las recetas y qué utensilios se utilizan actualmente. Acá tenemos toda la ficha técnica de los utensilios. Vamos con la siguiente receta, que este es un pan de arroz. Igual tenemos la misma descripción. Se ha sacado en diferentes idiomas y en la parte inferior está el idioma Baures. Vamos a ver, por ejemplo, el arroz le llaman ros, la yuca, cajap, la manteca, chorrico. Y aquí está su ficha técnica, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en caso de una empanada de arroz? Al ya haber llegado, digamos, a la ciudad, a diferentes departamentos como es el occidente, han ido cambiando las recetas. Mismo así, en muchos libros se puede detectar esto. También se puede detectar en algunas plataformas virtuales que hacen investigaciones sobre o que hacen recetas sobre la gastronomía boliviana que han sido cambiadas. Entonces, el propósito de toda esta investigación ha sido recuperar cada una de estas recetas tal como los antepasados recuerdan, tal como se ha ido pasando de boca en boca, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver una receta específicamente que me ha traído, es el majadito boliviano, ¿no? El majadito boliviano lo estoy buscando. Este es el majao boliviano. Este es el majao. Por ejemplo, este majao usualmente no se hace con verdura, pero es muy común ver con verdura porque ya mencionamos que en el oriente boliviano tiene diferente agricultura, por lo cual la verdura no es común. Por ejemplo, ellos no utilizan un ají como la variedad de ají que nosotros tenemos en el occidente, sino se utilizan el urucú. Achiote llamado en México, eso es lo que utilizan. Y la variación, nosotros hemos probado con un achiote mexicano, hemos probado con un achiote que es producido en el occidente, y la variación del sabor que tiene con el achiote del mismo pueblo, porque la tierra es diferente. Ahora, el plátano y el huevo, estas diferencias que de repente podemos apreciar y que se ha podido recuperar a través del tiempo, la receta tal cual la hacen y tal cual, ellos, por ejemplo, me decían, ¿no? La sabia hablante, por favor, habíamos hecho bastantes pruebas de recetas y tanto en el majadito como en algunos otros, en algunas recetas nos pidieron que no cambiemos absolutamente nada, porque ella había aprendido de sus papás, de su mamá, de su abuela, que el proceso era ese. Esto es muy peculiar. Por ejemplo, hay una historia sobre esto, lo que es el majadito, ¿no? Por ejemplo, el arroz, sabemos que esto, ya desde ver el arroz en un plato, no es una receta indígena, sino es una receta criolla. Y ocurre que, por ejemplo, por las sobras, se hacía esto en las casas de los jesuitas. Era una cocinera, se cuenta que era una cocinera de los jesuitas, quien iba y cocinaba lo mismo en su casa, ¿no? Como le habían indicado, como tipo una paella, le habían indicado a su marido. Y la señora se llamaba Jau. Entonces el marido siempre le decía, Majau, le decía que quería más de esta comida que le había gustado, ¿no? Que la cocinera de los jesuitas hacía. Entonces de ahí queda este nombre, que, por ejemplo, la paella no trae ni el huevo ni los plátanos, entonces, pero que queda así con este nombre de majadito o majao. Vamos a ir viendo otras recetas. Estas, como el pacumutu, habíamos visto en las hornillas que se preparan. Por ejemplo, este pacumutu ya tiene, digamos, pimentón, pero es una mezcla que se ha ido haciendo a través del tiempo. Pero eso antiguamente no se preparaba así, ellas mismas cuentan, pero después se fue poniendo el pimentón, que no es algo que se produce muchísimo en el sector. Tenemos también acá otra de las recetas, el chancho al horno. No en esos hornos de barro, por ejemplo, cómo varía el sabor al poner en una cocina normal, en un horno normal, el poner el chancho en esos hornos de barro que nosotros hemos visto en las
fotografías de adelante. Luego tenemos acá lo que es el queperí y nuestra ficha técnica del queperí. Nosotros necesitamos la carne de queperí, el arroz, queso, el agua, la leche de vaca, el aceite, la sal, la yuca y el limón. El limón para macerar el queperí y para que luego vaya al horno. El arroz usualmente se hace con queso. Luego tenemos la yuca. La yuca, en ningún plato de Baures puede faltar la yuca. En algunos lugares del occidente, por ejemplo, es muy tradicional poner un pedazo de pan, pero en Baures siempre se pone un plato muy aparte de yuca. Tenemos acá igual, allá por ejemplo se pesca bastante, entonces tenemos el pacú frito. El pacú allá se dice jim corosipón se llama el pacú allá. La sal es chové, el plátano es erapoé. Tenemos el limón que es cajap. Después tenemos el limón que no tiene un nombre específico y el ros, que dijimos que se denominaba arroz. Luego tenemos acá la ficha técnica de todos los ingredientes que se utilizan en el pacú, todo el proceso. Y, por ejemplo, vamos a ver la ficha nutricional. Por porción que nosotros consumamos de un pacú, estamos hablando con una tabla boliviana, que tenemos en calorías 65%, en lípidos 8.41%, en proteínas de este plato 8,10%, en energías calóricas tenemos en total 369,76 calorías. Por ejemplo, se dice que los platos del oriente boliviano tienen bastantes calorías porque no llevan mucha verdura, llevan bastante lo que es el almidón, que tiene bastante almidón, la yuca. Acá tenemos otro plato que es el churrasco, muy tradicional de allá. A la llegada de los españoles, ¿qué ocurrió? Ahí es donde existe mayor ganado en Bolivia. Están los grandes ganaderos, entonces el churrasco es muy tradicional de allá. La chuleta de lomo, el churrasco, allá se denomina nesh. A partir de hace más aproximadamente 11 años atrás, se ha empezado a recuperar todo esto, ¿no? Como es el idioma. Y a partir de esto nace mi iniciativa, ¿no? De querer recuperar estas recetas, primero aprendiendo a hacer la elaboración y luego haciendo un estudio de todo esto, de lo que eran las recetas antiguas de Baure y las diferencias que han ido habiendo a través del tiempo y cómo llegan al occidente estas recetas con diferentes cambios. Acá tenemos otra receta que es una leche quemada. Usualmente esto se conoce en otros países como flan casero. Lo hacen al horno, es con huevos, con leche de vaca, con esencia de vainilla. Por ejemplo, ellos utilizaban no esencia de vainilla, ahora desde que apareció, desde que los españoles trajeron, sí la utilizan, pero ellos mismos cuentan, ¿no? Que los procesos eran otros, pero que ellos se identifican hoy en día con este preparado. Y aquí tenemos todas las recetas, el proceso que se ha seguido en las recetas, las pruebas que se han realizado a partir de esas recetas y la caloría, por ejemplo, de una porción con un peso de 100 gramos es de 169,47%. Luego tenemos el payuje. El payuje es el plátano que llega a una maduración extrema cuando la cáscara, el plátano, hay diferentes tipos de plátano. Tenemos el plátano que usualmente se utiliza para postres, es el plátano común, y el otro que se frita. El que se frita usualmente se logra hacer llegar hasta un punto negro y luego se puede llevar a la olla y al horno. Se hace cocer aproximadamente 4 horas hasta que tome un color naranja. Y luego de esto usualmente se consume con leche de vaca.
en este caso, el payuje tiene un proceso, también hemos sacado, digamos, el costo de esto, el costo que llegaría a ser en Baures, porque ya, por ejemplo, en el occidente tendría otro precio muy distinto. Y aquí tenemos la energía calórica que tiene un peso aproximado de payuje de 204 gramos, 83.28 calorías. Tenemos los helados que ellos los hacen muy comúnmente. Esto ha tenido que ser con, más que todo, los helados con la llegada de la electricidad. Caso contrario, esto no se hubiera dado. Es una de las recetas más actuales, podríamos decir. Luego acá tenemos la chicha, lo que les mencionaba de los jarrones, ¿no? Usualmente el maíz se muele, se hace cocer y este mismo maíz se pone en jarrones. Ahora, si lo queremos hacer fermentar, este maíz se lo tapa con la misma tapa de barro y se lo entierra para que fermente más rápido bajo la tierra. Ese calor va a hacer que tenga una fermentación adecuada. Y está la chicha de Baures. Si nosotros probamos una chicha, es muy tradicional la chicha, por ejemplo, de Cochabamba, donde yo vivo, el sabor es muy distinto, precisamente como les digo, porque en cada sector los productos varían, el sabor, el tamaño, el peso. Acá tenemos el zomó. El zomó igual es otro tipo de maíz que se prepara refrescos. Luego tenemos más adelante, ahí podemos ver, por ejemplo, el zomó allá se llama ink. El agua le llaman chorros. Y el maíz es cajachosón. ¿No? Entonces ese es el nombre del maíz. Este maíz es muy buen alimento. Cuando las mujeres están embarazadas, se les hace tomar bastante maíz para que tengan leche. O a veces después del embarazo no tienen leche o se les ha cortado por alguna razón. Entonces el maíz hace que produzca leche y de repente no es nada científico, pero a muchas mujeres les ha resultado, como en mi caso alguna vez me faltó leche, entonces me daban maíz y eso producía que tengas bastante leche, tiene bastante alimento además y es más difícil, los mismos del pueblo, la sabia, por ejemplo, decía, es más difícil que los niños se enfermen cuando uno se alimenta con este tipo de maíz llamado zomó. Vamos a ver las calorías que tiene. El peso de 250 gramos tiene 646.25 calorías y en carbohidratos son 145, en lípidos 4.44 y en proteínas 9.21. Bueno, esto es la gastronomía del municipio de Baures, provincia Itenes. Si tienen alguna consulta y demás, estoy atenta a ustedes. Le repito la pregunta, por favor. Sí, por favor. Sí, la voy a volver a leer. ¿Qué tanto influyen estos saberes ancestrales en la actualidad en la provincia de Itenes? ¿Puedo responderle? Sí, por favor, agradecemos. Sí, actualmente bastante porque, bueno, en Bolivia se estaba perdiendo un poco las tradiciones, ya que, por ejemplo, en la provincia de Baures la gente comenzó a emigrar, ya sea al occidente boliviano, ya sea a las ciudades o al exterior, principalmente a Europa y poco a Estados Unidos. Y esto hizo que se vaya perdiendo, pero hace 11 años atrás, con los cambios políticos, con la nueva ley, la nueva constitución política del Estado que reconoce los pueblos indígenas, entre esos está el pueblo de Baures, que fueron donde llegaron los primeros jesuitas, y se estaba olvidando, ¿no?, esta historia, porque más se destacaba la historia del occidente boliviano. Empieza a recuperarse esto, y de ahí que nace, ¿no?, con la licenciada Ceci,
la escuela de recuperación del idioma. Entonces es ahí donde se empieza, y hoy en día sí, mismo las recetas que empezaron a cambiar a través del tiempo, si bien son recetas nativas y criollas, empezaron a tener otras características, pero a partir de esto se empieza a recuperar, y es de ahí, ¿no?, la iniciativa de hacer algo, de hacer un documento donde estén estas recetas tal cual como recuerda la sabia, los mayores, ¿no? Como en este caso es la sabia, cómo recuerda estas recetas, la sabia, la señora Candelaria Sosa y Nana Reiko, cómo recuerda la señora Candelaria Carrillo, cómo sus papás, sus abuelos le han enseñado. Entonces, y ahora, hoy en día sí incide mucho porque si antes se recuerda, ¿no?, de que en algún momento, por ejemplo, se decía, era de repente un poco olvidar sus raíces porque daba un poco de vergüenza, hoy en día es un orgullo. Excelente. Y esto no está en el Facebook, pero escuchándola a usted, tiene una ciudad tan apasionante, quisiera hacerle una consulta. Los medios de comunicación, esto de tener conectividad, de tener mejor acceso a la difusión, como el que estamos haciendo en este momento, con el Facebook, redes, en fin, ¿ha facilitado en algo la difusión o siempre está la cultura ancestral ahí presente? No, por supuesto que sí, porque le cuento, por ejemplo, esta mañana nos hicieron una entrevista precisamente respecto al Congreso, respecto a las recetas, y a mucha gente le interesa el recuperar, el sentir esos sabores, ¿no? Por ejemplo, una persona que se venga del oriente boliviano, del Beni, que conozca el chocolate bagureño, mismo el de Santa Cruz, que conozca el chocolate bagureño, quiere tomarlo acá, quiere sentir ese sabor, ese olor. Entonces es ahí donde a uno le interesa, y es más bonito, digamos, contarle, ¿no?, esa historia, cómo se cosecha este chocolate, cuál es el proceso, o del chivé mismo, ¿no?, que viene de la yuca, el rallado, el tostado, y luego la mezcla con el charque para hacer ya sea un masaco. Entonces es ahí donde nace, ¿no?, esto de la historia, eso de que mi experiencia ha sido esta, ¿no?, de que mi ex suegro me empezaba a contar, porque él era uno de los terratenientes del lugar. Entonces todas estas historias que me han inquietado de saber un poco más, de investigar un poco más de esto, y para mí está ahí el detalle, ¿no?, de que el que sepas, el que no solamente veas el plato, sino sepas la historia, sepas el cómo ha llegado, qué hay detrás de este plato, ha incentivado, digamos, ¿no?, uno, esta investigación, y a mucha gente que de repente a veces, cuando me ha tocado cocinar este plato, este tipo de platos, les ha fascinado, como mi ex suegro me enseñaba, ¿no? Así, por esto es este plato, el yo transmitir esto, y el que ya el comer sea de otra forma, el sentir esa historia a través del sabor. Excelente, y del sabor familiar acá en el Perú también lo disfrutamos mucho de acuerdo a cada región. No sabe, con este frío que está haciendo en este momento, de hablar de chocolate nos está endulzando y entusiasmando. Muchísimas gracias, estimada Aide. Gracias a ustedes. Sí. Bien, entonces empiezo con unas palabras. Muy buenas tardes, y buenas noches, o buenos días en algunas partes que quizás nos están observando. Como parte del cierre de este evento, el primer Congreso Internacional de Investigaciones Andinas y Amazónicas, especialmente formado y desarrollado este año a partir de la unión de dos instituciones académicas aquí en el Perú, el Instituto del Seminario de Historia Rural Andina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Centro de Estudios Peruanos y Latinoamericanos, que también ha ido viniendo, haciendo una serie de eventos en los últimos años. Nos propusimos hacer este evento a partir del reconocimiento de la trayectoria que tiene el seminario en diferentes investigaciones, tanto en la Amazonía, tanto en la zona andina, tanto en la costa, en cuestiones de arte,
Entonces pensamos en hacer un evento destinado a esta multidisciplinariedad de estudios, de miradas, de perspectivas que nos permitan pues conocer el actual estado de estas investigaciones. Y pudimos tener la suerte de contar con una gran cantidad de propuestas para poder presentarse, y es lo que se ha evidenciado en estos últimos 3 días, investigaciones hablando desde arqueología hasta hablar del COVID en la actualidad. Hemos encontrado investigaciones que hablan de textilería, de los propios estudios de las palabras, los fonemas, los morfemas, propuestas interesantísimas, quizás van más allá de la mirada de los historiadores, que son la mayoría de miembros del grupo organizador, y ha sido pues un descubrimiento muy interesante para todos nosotros. Nuevamente, quizás empezando con agradecerles a los ponentes que se han presentado en estos 3 días, a lo largo de 15 mesas aproximadamente, poco más de 70 investigadores, que en esta ocasión pues hay algunos que se han podido unir a esta reunión de CIAGE, ¿no? Le voy a dar la palabra al director del Instituto Seminario Historia Rural Andina para pues empezar con estas palabras de cierre, ¿no? Para poder dar por concluido este congreso. Muchísimas gracias, Eliseo. Yo les cuento un poquito que el Instituto Seminario Historia Rural Andina es un instituto que ya tiene más de 50 años. Me parece que es el instituto más emblemático que tiene la U de San Marcos. Esto fue fundado por el maestro Pablo Macera, y él tuvo una visión muy clara. Y es esto la visión, ¿no? La visión es de democratizar mucho la información. A lo largo de esos 50 años se han venido publicando muchos textos de diversas índoles. Es decir, que al seminario no solamente le interesa historia, sino también antropología, arqueología. Por ejemplo, en la arqueología se ha venido publicando muchos textos sobre Pacopamba. Es una zona arqueológica ya en la zona de Cajamarca. Y le interesó mucho al seminario, no solamente publicaciones, ¿no? Sino también se han hecho también talleres también de aprendizaje, por ejemplo, para temas de arte, algunas muestras también fotográficas, de caricaturas, etcétera, etcétera. Entonces, cada director que ingresó al seminario ha tratado también de implementar también ciertas cosas que también le puede dar un impulso al seminario, ¿no? Pero siguiendo todos la misma línea con la misma visión del maestro Pablo Macera. Él lamentablemente ya no está con nosotros, pero bueno, los que estamos ahí en el seminario tratamos de seguir el mismo camino que él ha trazado hace más de 50 años. Entonces el seminario más o menos ya debe tener unas 500 publicaciones, y bueno, felizmente estamos en un proyecto también de digitalizar todos esos proyectos, esas publicaciones. A la vez también desde el año 2017 se ha fundado una revista también digital, una revista vía web, para que también todos podamos nosotros presentar nuestros artículos, nuestros trabajos de investigación. Entonces todo eso va sumando para que el seminario también tenga una larga vida, ¿no? Y ese es lo importante. Bueno, el objetivo de este evento ha sido también reunir a todos los especialistas, a todos los investigadores sobre temas de estudios andinos y también de estudios amazónicos. Yo creo que ese es el factor común que nos ha unido a nosotros, a todos, y sin diferenciarnos, ¿no? Eso ha sido también una misión y un gran objetivo también del maestro Pablo Macera, ¿no? Y claro, como les decía, sobre todo también de democratizar el tema de la información, las investigaciones también, que llegue a todos, y eso también es un gran motivo para nosotros, y nos enorgullece a nosotros seguir este camino.
Y bueno, yo simplemente agradecerles a cada uno de ustedes. Han sido 3 días de mucha información, hemos aprendido bastante. Como hace un momento nosotros señalábamos, América es uno de los países donde tenemos cosas muy en común y somos muy diversos, y a lo largo de estos 3 días hemos entendido sobre esa diversidad y hemos aprendido también bastante. Y seguramente los estudiantes, los alumnos o el público en general que nos ha estado viendo, también seguramente ellos también tratarán también de hacer alguna investigación con respecto también a sus orígenes, ¿no? A su pasado, a su historia, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Entonces simplemente estoy muy agradecido. La Facultad de Ciencias Sociales también está muy agradecido por la presencia de cada uno de ustedes y por haber confiado también en el instituto, en el seminario, y que todos le hemos pasado bien. A veces hemos tenido un pequeño percance de repente en el asunto virtual, que siempre ocurre eso, se va el audio, a veces la cámara no funciona. Bueno, son cosas que suceden, pero de todos modos hemos tratado de corregir en el momento. Y bueno, pues simplemente agradezco mucho a cada uno de ustedes. Y bueno, también a los organizadores, a Araceli, Eliseo, Betsalín, Silvia, Alejandro, a Eduardo. De repente me olvido algún nombre porque ya me estoy olvidando las cosas por la edad, debe ser ya. Entonces, simplemente agradecerles a cada uno de ustedes, ¿no? Muchísimas gracias, y esperemos pues que en la otra ocasión, que sea el segundo encuentro, también podamos vernos, si estamos en la gestión, o también el otro director seguirá también los mismos pasos también que nosotros hacemos también con las otras gestiones. Por ejemplo, en las otras gestiones se fundaron revistas, y esas revistas todavía siguen dándole también bastante impulso. Entonces, esas son las ideas de las gestiones, ¿no? De seguir mejorando todavía, ¿no? Entonces, simplemente muchísimas gracias a cada uno de ustedes, y bueno, esperemos pues que vienen las cosas buenas, ¿no? Esperemos que esta situación pandémica termine pronto, pase pronto, para iniciar nuestras investigaciones y dedicarnos pues a lo que realmente nos gusta, ¿no? Que es investigar, que es trabajar, que es sacar algunas ideas, algunos estudios para el público, ¿no? Ese es parte también de nuestra misión, ¿no? Nuevamente, muchas gracias a cada uno de ustedes. Y si alguien quisiera tener alguna palabra Araceli, te doy el pase. Muchísimas gracias. Sí, buenas noches con todas y todos. Agradecerles su participación en este evento. Ya Eliseo ha relatado la trascendencia de este nivel de organización, que no es tan solo del 2021, data con mayor tiempo. El profesor Rino también nos ha contado el traslado de estos días tan intensos, y realmente principalmente a los ponentes, me dirijo a ustedes. Las investigaciones han sido de muy alto nivel. La fortaleza de que estén colgadas en el Facebook es que las vamos a poder ver una y otra vez. Hemos disfrutado cada detalle desde el día miércoles, que hemos iniciado a las 10 de la mañana. Realmente los felicitamos por su labor que realizan como investigadores. Ya lo acaba de decir el profesor Dino, ya estamos con la ansiedad muchos de ir a lo presencial, al archivo, a la biblioteca, in situ, ¿no? Por ejemplo, en la mesa 9 le comento, profesor Dino, que uno de mis expositores comentaba, ya quiero ir a Huánuco, ya quiero estar allá, ¿no? Por la necesidad de que nos hemos distanciado. Agradezco ese esfuerzo por investigar en los temas que han sido muy buenos, y sé que estos eventos no se van a detener. Y a usted, profesor Dino, por permitirme un año más el liceo participar, y a todos los miembros de la comisión que como hormiguitas han colaborado, no solo de ahora, ya estamos varios meses. Éxitos para todos. Muchas gracias, Araceli. Simplemente cuando vengan al Perú, visiten el seminario. Está muy cerquita al Congreso de la República, muy cerquita. Y bueno, ahí está el Colegio Real.
y ahí se encuentra el seminario, el instituto. Vamos también a iniciar un proceso de catalogación de todo su archivo del seminario. Esta pandemia nos ha retrasado mucho, pero bueno, tenemos las mejores intenciones para lograr también fines comunes, ¿no? No sé si alguien quiera también tomar la palabra. De repente, Rommel. Bueno, gracias. No, simplemente agradecer a todos los participantes y sobre todo a aquellos que están fuera del Perú por haber ayudado, aportado al congreso que tú organizaste y nuestra universidad, ¿no? Espero que el próximo año haya otro evento y que estos ponencias, ¿no? A ver si se puedan publicar los resúmenes por lo menos, ¿no? Para que quede memoria del congreso. Eso sería todo, más bien, gracias. Gracias. Bien. No sé, alguien que más quiera conversar, no sé, sin Betsalí. Edgar, por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, primero agradecer la oportunidad, ¿no?, de poder dar una información y acercamiento, ¿no?, un poco a nuestros pueblos, pese a la coyuntura que todavía nos azota, ¿no? Creo que esto de la virtualidad y las múltiples plataformas nos han servido para seguir difundiendo, para seguir investigando y sobre todo para seguir hermanándonos. Es bastante interesante compartir información con países hermanos y ver qué tanto compartimos también de nuestras costumbres, qué tan parecidos somos a la vez, ¿no? Diferentes y parecidos a la vez. Entonces, creo que, como lo dije en la mañana, esto es una oportunidad y toda nuestra cultura popular, también nuestro folclore y nuestra tradición, es para eso, para hermanarnos y para seguir forjando nuestros cimientos como identidad, como América Latina, ¿no? Desde nuestros diferentes espacios, desde nuestras diferentes formas de investigar y desde nuestras diferentes formas de difundir también, ¿no? Yo agradezco al seminario, agradezco a todos los ponentes que también me han alimentado muchísimo en cada una de las conferencias y espero poder volver a compartir nuevamente. Esperemos que pase la virtualidad y por qué no proyectarnos a algo presencial, ¿no? Sería algo excelente. Muchísimas gracias más bien ustedes por la oportunidad. Muchas gracias, Edgar. Profesora Miriam. Bueno, yo también quiero agradecer sobre todo a los organizadores por darnos la oportunidad. Justamente fueron 3 días de una retroalimentación bastante rica. Si bien la virtualidad nos conecta, esperamos que el próximo año sea presencial para poder compartir un poco mejor. Simplemente agradecer, realmente han sido 3 días fructíferos de conocimiento. Gracias a todos. Muchas gracias a usted, profesora Miriam. Muchas gracias. Betsalí, ¿quieres decir algo? No solamente agradecer al público, a los ponentes y a los organizadores, ¿no?, por haber promovido este espacio de intercambio de ideas. Siempre es bueno conocer lo que están investigando otras personas que también nos ayuda a nosotros porque tocan en cierto modo nuestros temas o podemos establecer analogías con otros, ¿no? Solamente eso. Muchas gracias. Sí, gracias, Betsalí. Bien, Liceo. Gracias, profesor, por la palabra. No, solamente nuevamente agradecer a los ponentes, a todos los poco más de 70 ponentes que se presentaron en esta fecha, miércoles, jueves y viernes. Agradecer a todos los chicos, parte del equipo que nos hemos reunido, estando practicando las capacitaciones, las transmisiones, los banners, los nombres, las portadas, las mesas, diferentes configuraciones que hay que hacer para hacer todas estas transmisiones, apoyarnos cuando una señal le falla a uno, viene el otro y lo reemplaza rápidamente para que pueda darse la transmisión sin pausa, ¿no? Y ha sido un trabajo pues increíble. Yo quiero agradecer a todos. Si me pongo a decir nombres, puede ser que me olvide algún nombre y no, obviamente
agradecer al profesor Dino que me dio la oportunidad nuevamente este año de apoyarlo en lo que es este evento, ¿no? Nos ayuda mucho a construir mayor conocimiento, ¿no? Y nosotros también, tal como dice Betzalí, hemos aprendido muchos temas que no considerábamos nosotros, ¿no? Lo decía al inicio, ese tema de la multidisciplinariedad, verlo desde otras miradas ayuda bastante, ayuda de una manera increíble y nos ayuda también a nosotros a precisamente ver nuestros estudios de una manera que quizás no lo habíamos visto antes y podría ser, como siempre, muchísimo más enriquecedor, ¿no? Muchas gracias, profesor Dine, y nuevamente muchas gracias a todos. Al contrario, agradecernos a todos. Seguimos los pasos del doctor Pablo Macera, un hombre, como decía hace un momento, un hombre que ha tenido mucha visión. Él no solamente, como decía, le interesó la historia, sino también le interesó muchos aspectos de la vida, inclusive el folclore. No solamente el Perú, sino también le interesó, ahí tenemos publicaciones también sobre Bolivia, sobre Ecuador, entonces todo sobre cuestiones también de folclore, sobre arte, sobre tallados, etcétera. O sea, todo ese sobre cuestiones de arte amazónico, y todo ese es un legado enorme que hay que preservarlo y hay que seguir continuando, ¿no? Y felizmente a mí también me encanta también todo ello y para mí también es agradable también es ser parte también de esta gestión. Bueno, si alguien quisiera hablar o ya terminamos nuestra... Bueno, en lo personal, quisiera también agradecerles. Ha sido para mí un congreso muy, muy importante. También agradezco que es la segunda vez que tengo participación, si bien en otro contexto, pero ya sinceramente me siento un poco como parte de esta familia y quiero manifestar justamente mi beneplácito. Me siento muy, muy cómoda por ser parte de estos congresos. Y bueno, sí, sinceramente, toda mi gratitud, Dino, Eliseo, Betzalí, gracias por la ayuda, por todo. Sinceramente me siento muy complacida por ser parte de esto. Muchísimas gracias, Teresita. Es una alegría estar con usted, aprender muchos temas sobre tus estudios, por ejemplo, sobre el padre Martínez de Compañón, ¿no? Ese es muy interesante. Justo la profesora María de Trujillo y el obispo Martínez es también de esa zona, ¿no? Eso es importante, ¿no? La profesora Aide levantaba la mano. Sí, no, yo muy agradecida también que se me haya tomado en cuenta. Para mí ha sido bastante la experiencia, ya que justamente hacía algunas investigaciones y todos los libros y los textos que hallaba eran del Perú, ¿no? Y que había poca bibliografía de Bolivia. Entonces, para mí un honor escucharlo a usted, saber que hay otras investigaciones que también nos pueden servir. Agradecida nuevamente por haberme tomado en cuenta, por haber dado la oportunidad de conocer un poco de la investigación que he realizado. Muchísimas gracias, profesora Aide. Bien, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, ya nos despedimos. Esperemos que en otro momento nos podamos también conocer personalmente, darnos un fuerte abrazo. Y bueno, pues somos parte de una familia que tenemos, como ya decíamos, tenemos una historia muy parecida, ¿no? Tenemos una historia, somos muy diversos y en eso está nuestra gran fortaleza, ¿no? Dentro de esa diversidad. Muchísimas gracias. Un saludo cordial para el profesor Haroldo Salazar, también un abrazo y esperemos pues conocernos muy pronto en otra oportunidad y esperemos también que una vez que abra la Universidad San Marcos, ahí también se organice otra vez un evento y que sea pues ya no sea virtual, sino sea de repente ya presencial para podernos conocer y estrechar también lazos de larga data, una larga data de amistad, ¿no? Cuídense bastante y bueno, les mando un fuerte abrazo, un saludo cordial desde Lima, Perú. Y estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes. También agradezco también a las personas que nos han estado siguiendo a través del Facebook, ¿no? Bueno, entonces cuídense bastante y bueno,
Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Hasta luego. Cuídense. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Luego. Ok, cuídense. Luego, gracias.